tal? Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Pienso en las elecciones departamentales de mayo y hoy, con gran placer en esta edición, vamos a recibir a Virginia Cáceres, que es la candidata a la Intendencia de Montevideo por el Partido Colorado con el lema Coalición Republicana. Virginia, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas, ¿cómo estás, Daniel? Un gusto Bien, estar acá contigo. encantadísimo. Además, a pocas horas del gran momento político, ¿no? Porque hoy decíamos de una adolescencia militante, muy temprano, a los 14, 15 años, hasta esta madurez política que te lleva a esta postulación. Sí, la verdad que ha sido un trayecto de mucho aprendizaje que si yo miro para atrás hoy y veo cómo fue ese crecimiento, la verdad es que ha sido realmente puro crecimiento. Todas las oportunidades que se me han ido dando a lo largo de la vida las he aprovechado muchísimo, pero siempre con y creo que eso para mí es lo más importante, siempre con una mirada muy clara de la importancia que tiene pertenecer a un partido político. La importancia de ser militante. Yo siempre reivindiqué mucho el rol militante del partido político, porque yo creo en los partidos políticos como una herramienta para transformar la sociedad. Creo que es la herramienta que tenemos que utilizar en las democracias. Y bueno, y el sentido de pertenencia a un partido político como el que tengo yo, el Partido Colorado, que me ha visto crecer y me ha forjado también en mi condición humana, ideológica y profesional. Bueno, además por supuesto que esta distinción que me hace el partido es un honor y un orgullo tremendo. Pero además desde siempre con la convicción colorada, ¿no? Porque han pasado circunstancias, bueno, de hecho probablemente a lo largo de tu vida has visto más crisis que otra cosa en el partido, ¿no? En el Partido Colorado. O sea que mantenerte en él también es una manifestación de esa necesaria pertenencia que describías. Y sos además la primera mujer colorada en postularte al cargo de la intendencia. ¿Tiene alguna característica especial? ¿Se necesita una sensibilidad especial para esto? Pues es que ese dato yo no lo tenía tan claro y ayer en la convención me lo dijeron y bueno, y la verdad es que también eso, y sobre todo a nivel personal, me enorgullece más, le agrega una cuota distintiva y emocional que ya tiene esta nominación. Yo creo que en realidad la candidatura en sí no hace la diferencia si sos hombre o mujer. Por supuesto que desde el punto de vista de la perspectiva histórica y de lo que significa para un partido político es importante. Estar marcando un nuevo mojón en ese sentido es importante. Pero yo creo que la nominación en sí y la militancia hacia una candidatura en la intendencia, sí es importante las sensibilidades, pero no están asociadas con una mirada masculina o femenina, sino que creo que están asociadas con una mirada más desde lo generacional. Yo soy una mujer joven y que he tenido la suerte de viajar por algunas ciudades del mundo y que tengo muchas ganas de transformar esta ciudad y que tengo las ganas de contagiar a los demás, de salir de esa inercia en la que parece ser que estamos algunos montevideanos, y invitarlos a que se animen a soñar con otra ciudad posible. Entonces creo que el empuje, la mirada o la sensibilidad tiene que ver más tal vez con un aspecto generacional que con un aspecto de género. ¿Cuál es el plan para la reconquista? Bueno, yo creo que la palabra es reconquista, me gusta mucho esa palabra, porque como te decía, yo creo que en todos estos años los montevideanos y las montevideanas estamos en un estado de inercia. Nos quedamos como absolutamente en una acción pasiva, en una tolerancia pasiva de una ciudad que no nos gusta y que alcanza con conversar con cualquier persona, y esto va más allá del partido político que esa persona vote o la sensibilidad ideológica que tenga. Alcanza con charlar con cualquier vecino para que te diga que no está contento con la ciudad que tiene, que no le gusta porque el tránsito es infernal, porque es imposible circular por Montevideo, porque las calles están rotas, porque la ciudad es oscura, es triste, porque está sucia. Entonces creo que si nosotros logramos, y ese va a ser el objetivo, por supuesto, bueno, convencer a los ciudadanos que
para hacer un cambio real hay que animarse a cambiar. Y para eso es posible soñar con una ciudad distinta. Pero tenemos que dar un paso. Hay que salir de ese estado de inacción y empezar a soñar y a proyectar entre todos una ciudad distinta. Bien, algunas consideraciones políticas, porque ahí apelamos en todo caso a tu larga militancia, para que nos puedas ilustrar o que le puedas también comentar a la gente cómo se configura este modelo, en el sentido de que hay una coalición republicana que le querrá ganar al Frente Amplio en las departamentales. ¿Y cómo opera eso? Primero hay que ganar entonces esa interna republicana y luego quien emerja de esa votación es finalmente quien disputa la intendencia. ¿Cómo es ese mecanismo? No, bueno, los partidos de la coalición decidimos ir en Montevideo bajo el lema Coalición Republicana. Esto es, las personas van a encontrar una papeleta que va a decir Coalición Republicana y dentro de ese lema ofrecer 3 candidaturas distintas que hoy nos van a estar proclamando, que es Roque García, que representa a Cabildo Abierto, Martín Lema por el Partido Nacional y yo por el Partido Colorado. Cada uno de nosotros representa una identidad diferente y tiene un perfil distinto, pero venimos todos a sumar a la coalición. El candidato que sea el más votado dentro de ese lema Coalición Republicana será el que gane y el que sea el próximo intendente o intendenta de Montevideo. Y ahí te tenés fe. Yo creo que sí. Yo creo que primero que siempre hay que tenerse fe, porque esto de la militancia política y en el fondo lo que hay también es esa esperanza continua y la utopía de llegar y de cambiar y de transformar cosas. Entonces, si no está esa voluntad y esas ganas, no tiene ningún sentido. Así que yo tengo fe, tengo mucha fe de que vamos a poder contactarnos, conectar con los ciudadanos y contarles y enamorarlos de este proyecto. Vos también estudiás los eventos políticos de forma muy detallada, más allá de que ocupabas un cargo que te inhibía también de comentar sobre la política partidaria. Sabés que hubo un resultado en octubre, otro en noviembre, y que eso condiciona mucho también las posibilidades de la coalición aquí en Montevideo. ¿Cómo se supera esa brecha desde tu punto de vista? Bueno, porque yo creo que son justamente 2 elecciones completamente distintas y lo que estamos eligiendo son cosas distintas. Lo que te decía hace un ratito, más allá de la opción política o ideológica que tengan las personas que viven en Montevideo, hay una realidad de la ciudad que supera cualquier visión política o sentimiento de pertenencia a algún partido político. Tiene que ver con el lugar en donde uno vive, cómo transita su vida. Cuando te levantás y abrís la puerta de tu casa y salís a la calle para ir al trabajo, ¿te gusta todo el tiempo que te lleva a transportarte de una punta de la ciudad a otra? ¿No te gustaría demorar menos rato en llegar de tu casa al trabajo o del trabajo a tu casa para tener más tiempo de disfrute? ¿No te gustaría poder que en tu casa no esté en la puerta de tu casa toda la basura tirada en la puerta porque no se pasó a recolectar como corresponde? ¿O que en la plaza del barrio la iluminaria funcione y que sea un espacio de encuentro y no un lugar en el que uno le da miedo pasar? Bueno, esas cosas son cuestiones cotidianas de la vida y que no están asociadas a la ideología que uno tenga. Entonces creo que por ahí hay que hablar con los montevideanos, diferenciando en esto que el gobierno nacional es del Frente Amplio. ¿Cómo haces esa diferenciación? Porque también podríamos ir a la lógica de decir, es mucho mejor un gobierno departamental que tenga línea directa con el gobierno nacional a esta situación que puede plantear una hipótesis de tensión. Bueno, primero hay 2 cosas. Que sean del mismo partido político no quiere decir que tengan línea directa o que les garantice la línea directa entre el gobierno departamental y el gobierno nacional. Hay historias variadas sobre eso. Pero además nosotros, por más que tengamos un proyecto político distinto, no quiere decir que no tengamos diálogo. Yo creo siempre, en cualquier circunstancia, el diálogo tiene que ser la puerta de entrada para cualquier situación. Y por supuesto que la Intendencia debe trabajar con el Gobierno Nacional de una manera muy articulada en todos los aspectos y sobre todo con la mirada de la proyección del país. Nosotros tenemos que tener una ciudad que logre tener una proyección realmente a mediano, a corto y a largo plazo. Una proyección de 5, 10, 20, 30 años. Pensar qué ciudad queremos, cómo la vamos a construir,
No puede, no puede seguir pasando que un día viene un intendente y decide que le gusta la ciclovía y hace una ciclovía, y antes le gustó a otro un corredor y hace un corredor, y nada tiene una lógica y un sentido entre una y otra cosa. Y para eso es importante el gobierno nacional también, porque vivimos en un departamento en donde cada vez más estamos en una conexión con otros departamentos, por lo tanto la mirada del Ministerio de Transporte para la conexión de los departamentos es fundamental. Hay que trabajar mucho y muy articulado. Y el hecho de que seamos de partidos distintos o proyectos políticos distintos no obsta para nada a mantener un diálogo fluido y una construcción conjunta. Bueno, digamos, el cambio en Montevideo es un tema capital para jugar con el concepto de esa capitalidad que es necesario atender, pero ¿cómo articulan un solo programa? ¿Cómo van a trabajar allí para saber cuáles son las prioridades? ¿Cuál es el perfil? Si efectivamente el gobierno departamental tiene que dedicarse a aquellas cuestiones que están mandatadas por la propia Constitución, por el propio marco legal, si hay que avanzar en otros aspectos. ¿Qué ves ahí, Virginia? Bueno, hay dos preguntas, ¿no? Uno, lo que tiene que ver con cómo vamos a trabajar con la coalición, con los otros candidatos. Seguramente a partir del día de hoy vamos a tener algunas charlas y vamos a empezar a definir esos temas. Lo que sí está claro, como te decía hace un rato, es que los tres tenemos perfiles distintos y que cada uno representa también cosas distintas y va a aportar a la campaña desde ese lugar, y en ese sentido seguramente tengamos énfasis distintos en las cosas que vayamos proponiendo. Por supuesto que vamos a armar, desde el Partido Colorado, vamos a armar algunas propuestas específicas. Los equipos técnicos ya están trabajando y vamos a elegir algunas líneas puntuales sobre las cuales queremos profundizar. La Intendencia Municipal, cuando uno mira el organigrama, se sorprende porque es un gobierno nacional, es inmenso todos los aspectos que abarca. Y una cosa que me resulta muy interesante que tú decías, bueno, yo creo que una de las cosas que hay que hacer es repensar ese organigrama, ¿no? Si efectivamente la Intendencia debe ocuparse de ciertas cosas que se ocupa hoy, o si aún creyendo que debe ocuparse de esas cosas, si no hay que reorganizarlas y reestructurarlas de una manera que se puedan optimizar recursos por un lado, pero sobre todo brindar mejores servicios. ¿Algún área en particular en ese sentido? Bueno, el área de cultura creo que es un área que hay que mirar, no con un ánimo, no lo digo para nada, con un ánimo de recorte ni de pensar en sacar, porque creo que la cultura es fundamental y que una ciudad tiene que tener una mirada y un trabajo y una proyección cultural que llegue a todos los ciudadanos de verdad, porque es la única manera que tenemos de transformar las sociedades. O sea que no es con ánimo de cortar, pero sí que entiendo que hay que revisarla, hay que repensarlo sin miedo. Cuando uno se plantea repensar y reestructurar las cosas, no necesariamente tiene que ser para algo negativo, para sacar, sino que puede ser para mejorar y para potenciar ciertas áreas que tal vez estén un poquito menos fomentadas, y otras que también tengan algún por demás o alguna superinflación, digamos. Y allí también hay aspectos presupuestales. Cuando se vayan integrando los equipos, pondrás el foco, la mirada en los aspectos económicos, ¿no? En principio se advierte que sí, efectivamente hay una situación deficitaria. ¿Cómo se corrige eso? ¿Cómo puede trabajarse ese número? ¿Ya lo tenés más o menos estimado? ¿Ya tenés algún nombre como para aportarle a la coalición republicana para que maneje los números? No, todavía no tenemos ningún nombre. Estamos terminando de armar los equipos técnicos y seguramente va a haber algunos anuncios en los próximos días. Es fundamental esto que decís, y que va enrabado de la reorganización de la estructura de la Intendencia. Hay que repensar y rever en qué estamos gastando el dinero, porque una Intendencia que recauda 2 millones por día, resulta difícil pensar de qué manera no están dando los números. Y también en los últimos años ha pasado, o por lo menos de esa manera lo visualizo yo, que la Intendencia ha estado ganando terreno, ocupándose de algunos aspectos que no son propios de la Intendencia, que son más del gobierno nacional. Por ejemplo.
Bueno, el plan ABC a mí me Sí. parece que si bien es un plan que tiene aspectos interesantes y que son, bueno, que podrían ser aportes, creo que en su conjunto y en su concepción ha sido un plan que en realidad tenía un componente político electoral que estaba pensado para competirle al gobierno nacional en un momento de crisis del país como fue con la pandemia. Entonces, creo que el espíritu de ese plan era otro. Y me parece que hay que repensarlo y hay que reverlo. Yo no digo que No hay que desarticularlo. no digo que hay que desarticularlo, me parece que no. Se supone que también estuvo creado con una mirada cortoplacista, pensando en la urgencia que estábamos teniendo por el tema de la pandemia. Entonces me parece que es algo que hay que revisar y ver de qué manera se reestructura. Virginia, siendo obviamente instituciones muy, muy diferentes, primero, voy un ratito para atrás. Integrabas una especie de gabinete en las sombras, siguiendo la gestión casi en paralelo de la intendencia. ¿Eso es lo que también te permite tener que otro conocimiento de lo que pasa ahí? Eso lo que nos permitió al Partido Colorado fue empezar a sentar las bases de un trabajo a nivel departamental. ¿Y cuánto tiempo tiene ese trabajo? Bueno, estos últimos 5 años estuvo trabajando. Yo después, por supuesto, por razones obvias me tuve que alejar, Ujú. pero a partir de allí fue que se crearon los clubes zonales que el partido tiene en cada uno de los municipios, en donde hay personas que están trabajando muchísimo, militantes, que acompañan allí el trabajo de los municipios, haciendo seguimiento, acompañando a los vecinos. Entonces, hay todo un trabajo territorial que se ha hecho durante estos 5 años, que creo que es un insumo fundamental y que va a ser un insumo, primero para mí, para la campaña, tener toda esta cantidad de compañeros y compañeras del partido con todo ese conocimiento y ese trayecto, pero además también para proponer y para tener bien claro el manejo más territorial de los recursos. Bien, todas las experiencias que tenemos a lo largo de nuestra trayectoria laboral o profesional nos suman. ¿Qué suma el haber estado al frente de la ANEP? Suma muchísimo. Eh, en lo personal, suma la capacidad de aprender a liderar equipos grandes. La ANEP es un equipo inmenso y tiene muchas direcciones, muchísimas, y hay que aprender a liderar equipos desde lo humano, que es muy importante, pero también articulando las distintas aristas de cada uno de esos espacios, desde la infraestructura hasta la alimentación. Entonces, y que eso se una, porque siempre en un momento se une, ha sido un gran aprendizaje. Y después, por supuesto, que lo que tiene que ver con la gestión. Yo hace ya bastante más de 10 años que he pasado por distintas oficinas del Estado. O sea que he tenido la posibilidad de conocer al Estado desde dentro, desde distintos roles y en distintas instituciones del Estado que también son muy distintas. Por eso me permite tener una mirada y una visión bien amplia de lo que tiene que ver con la gestión. Y de cada uno de esos lugares aprendí cosas y me llevo cosas que hacen que la gestión después de lo cotidiano, del día a día, que es en donde ahí se juegan las cosas de verdad, bueno, tengo una experiencia interesante. Bien, ¿te preocupan las tensiones en el Partido Colorado? No me preocupan las tensiones porque creo que el partido siempre, cuando tiene distintas alas, cuando hay sectores fuertes, pujantes, es cuando el partido crece. Pero se están peleando mucho, ¿no? No creo que se estén ¿Hay peleando. una disputa de liderazgos? Yo creo que el liderazgo no se disputa. El liderazgo es una cosa que se da naturalmente. Ujú. Yo puedo querer levantarme mañana y decir, además de ser la candidata, voy a ser la líder del Partido Colorado. Pero esas cosas no se imponen, esas cosas se van dando naturalmente. Ujú. El partido te legitima como candidato cuando, producto de tu trabajo y de tu esfuerzo y de tu accionar, vislumbra y se puede identificar en esa persona como una persona que puede seguir. Ujú. Esas cosas se dan naturalmente. El otro día le preguntaba a un dirigente, ¿no? Virginia, con todo ese potencial enorme, con esa capacidad de gestión que ha demostrado, por otra parte, más allá de las diferencias que pueda haber con lo que hiciste durante el cargo, ¿no? Eso es después materia opinable, por supuesto. Pero yo le preguntaba, ¿qué es el plan B de Bordaberry? Me decía, no, de ninguna manera. ¿Tú te sentiste en algún momento el plan B? ¿Bordaberry no aceptó, voy yo? No, nunca me sentí plan B, primero porque Pedro en ningún momento nunca estuvo de verdad a consideración que él pudiera ser el candidato. ¿Fue una jugadita? Bueno, son cosas que se van sucediendo en la interna del partido y Te tenés que cuidar más ahora, ¿viste?
Sí, pero porque no es que me quiera cuidar, es que yo quiero ser la candidata de todos los sectores, yo soy la candidata de todo el partido y quiero realmente transmitir ese espíritu de unidad que me parece que es necesario para contagiar a todos a salir a Así que militar. no me vas a decir quién lidera hoy el Partido Colorado para vos. Yo creo que el Partido Colorado tiene varios líderes hoy. No me parece mal que un partido tenga varios líderes. No, no creo en los liderazgos, en el caudillismo, en el que una sola persona sea la que lleve adelante. Creo que en el partido habrá tantos líderes como alas haya, y las personas se sientan identificadas con cada una de esas alas. Y me parece que está bien porque eso hace que el partido crezca y que sea cada vez más fuerte. Bien. Después, bueno, viste que ahora te expones a una actividad política potente, ¿no? La candidatura ni más ni menos que a la Intendencia de Montevideo y empieza a surgir aquello, ¿dónde naciste? Te voy a decir. Sí, nací en Rivera y lo voy a seguir diciendo con mucha honra porque nací en Rivera. No, sí, pero por supuesto que es una cosa, es casi un dato de color. Nací en Rivera, todo el mundo lo sabe, nunca lo escondí. Hace más de 28 años que vivo en Montevideo. Mi vida ha transcurrido entre Montevideo y Rivera, pero hoy tengo muchos más años de vivir en Montevideo que en la propia Rivera. Más allá de que me une un sentimiento de cariño muy profundo con ese departamento, pero si alguien pretende utilizar mi lugar de nacimiento, como algún tipo de desmedro o de situación, bueno, que no me habilitaría para ser, desde el punto de vista ético o moral, candidata a la Intendencia de Montevideo, elijan otra cosa porque por ahí no va. Legalmente estás Por supuesto, habilitada. primero que la Constitución dice que son 3 años. Yo ya llevo casi 28. 30. Vuelvo a la política un ratito, ya estamos prácticamente en el cierre. Además, perdóname, Daniel, Claro, tenemos historias. El Nin Novoa, nacido en Cerro vicepresidente, Largo. por supuesto. O Mm, sea, hay muchas historias porque cuando la Constitución habilita algo, lo habilita. Así que me parece que no tiene ujú. ningún asidero. Bien, te decía volver un ratito sobre la política, pero más que nada en este caso de la coalición republicana. Hubo mucho malestar con el Partido Nacional por no ampliar el instrumento coalición republicana en otros departamentos. ¿Qué pensás de eso? Bueno, yo creo que es un tema para trabajar a futuro. Eh, el tema de la coalición republicana es un tema que despierta muchas pasiones en ambos partidos y es entendible porque estamos hablando de repensar y de reconfigurar no solamente una herramienta electoral, sino empiezan a surgir las sensibilidades, pues estamos hablando de la historia Mm. de dos partidos, entonces es entendible que se empiece como de alguna manera a frenar en algunos aspectos y en otros las pasiones y los amores resurjan con una mirada en ese sentido. Pero creo que hay que seguir trabajando, hay que seguir pensando y que por supuesto, como en todos los aspectos de la vida en donde uno hace acuerdos, hay que ceder de las dos partes y es importante encontrar esos puntos medios que nos permitan, bueno, construir realmente entre los dos. Para construir entre los dos Ujú. hay que dar Dar un y poquito. conceder Exactamente. y también recibir, ¿no? Me imagino. Exacto. Pero había cierta mezquindad de pronto en algunas posturas. Yo no sé si utilizaría esa palabra. Sí, entiendo el recelo de algunos de no querer perder el pedacito de poder que tenían. Y hay otros que son más generosos, que aún teniendo un pedazo de poder durante mucho tiempo, no tenían ningún problema en poder ofrecerlo y que sucediera lo que tuviera que suceder. Pero bueno, esos son construcciones que la coalición es bastante nueva y hemos pasado sorteado el primer desafío con nota sobresaliente, que es gestionar un gobierno. Ustedes te acordarán, Daniel, cuando asumió la coalición de gobierno hace 5 años atrás, todo el mundo decía que no iba a durar más de un par de meses. Y no solamente que terminó el gobierno, se consolidó y además pudo dirigir el país en un momento de muchísimos problemas como fue en la pandemia. Y en ese momento, lejos de generar rigideces o fracciones, se unificó mucho más a partir de la gestión del gobierno y del trabajo de los distintos ministerios en donde estaban representados todos los partidos de la coalición, y eso creo que fortaleció mucho. ¿Hay riesgo de ganar en Montevideo? Hay riesgo de ganar, claro que sí. Sí. Hay riesgo de ganar. Y te van a decir ahora, resolveme el tema este de la basura. Teníamos un jueguito, después salió, la impresora nos jugó una mala pasada, porque te iba a dar una especie de jueguito / compromiso, ¿no? Y te iba a decir, tema basura, señora Virginia Cáceres, ¿en cuánto tiempo me lo resuelve? ¿En cuántos días, meses o años?
¿En cuánto tiempo podría resolverse ese asunto que es, sin dudas, de los más preocupantes para la gente? Sí, yo no puedo hablar de plazos, Daniel, porque no sería honesto decirte nosotros ganamos y en 3 meses solucionamos lo de la basura, porque no sé si en 3 meses lo vamos a solucionar. Lo que sí sé es que hay que sentarse a planificar. Porque no puede ser que sigamos probando con métodos, probamos un poquito y hacemos un plan piloto y no funciona y no termina de funcionar del todo y seguimos probando y no damos la tecla y además las pruebas que se hacen no son, a la vista de todos, no son buenas. ¿Pero cuál es el plan? Sacar las papeleras de Montevideo, de la ciudad de Montevideo, es algo que todavía yo no le entiendo la lógica y la razón de ser. No lo entiendo. Entonces, el primer plan es poner papelera de nuevo en la ciudad de Montevideo. Eso es una cosa que es del día 1. Eso sí, te puedo decir. Al tercer día, bueno, empezaremos a colocar las papeleras en la ciudad nuevamente. Parafraseando a tu coterráneo también, si se quiere, Luis Alberto, volvieron las papeleras al barrio. Volvieron las papeleras a los barrios, totalmente. Eso sí es algo en lo que no podemos comprometer. Pero después creo que hay que pensar en nuevas estrategias, hay que pensar. La Intendencia hizo un proceso al revés. Ahora la parte que estaba privatizada y que funcionaba bien vuelve a ser de la Intendencia y estamos en ese proceso de evaluación y de ver cómo está pasando, qué es lo que está pasando. Yo creo que al revés, que debe ser exactamente al revés, que la Intendencia debe tercerizar todos los servicios y hacer contratos por resultado. Bien. Vamos a seguir avanzando más adelante en otros temas muy sensibles, el transporte, lo mencionaste hoy al pasar, ¿no? Y citaste lo de la ciclovía. ¿No hay que detener la red de ciclovías, por ejemplo? Hay que evaluarla en el contexto de la red de la ciudad, de transporte de la ciudad. Porque, de nuevo, no puede ser que pensemos en espacios y en compartimentos. El problema no es la ciclovía en sí mismo. El problema es hacer una obra en el medio de una ciudad sin pensar en la globalidad de la ciudad y en cómo funciona el tránsito de toda la ciudad. Virginia Cáceres Batalla, muchas gracias por estos minutos. Gracias a vos, un gusto, Daniel. Vamos a una brevísima pausa, seguimos con este Pongamos Pienso rumbo a las elecciones de mayo. Todos los emprendimientos tienen una energía especial, una energía que los hace avanzar, que no los deja detenerse, una energía que los hace crecer. Para que esa energía emprendedora se potencie, en UTE lanzamos el Plan Inteligente para Pymes, que se le suma al de hogares. Un plan para que las empresas accedan a la energía eléctrica a un precio más conveniente y con garantía de ahorro. Si después de un año pagaste más que con la tarifa actual, te devolvemos la diferencia. Ingresá al simulador en ute.com.uy y pasate al Plan Inteligente para Pymes sin costo. UTE, transformando con energía nuestro país. Maravilloso. Ustedes saben que mucha gente me dice que soy dueño de Grupo Gama. ¿Será porque me ven siempre acá? Pará, Chino, a mí también me dicen lo mismo. Seguramente no vieron alguna foto juntos. Aguante, muchachos, a mí también me dicen lo mismo. Porque Grupo Gama es de todos. Conéctese usted también a Grupo Gama. Festejando 30 años junto a las familias uruguayas. Patrón, patrón, patrón. Patrón, patrón, patrón. Si es sanitaria, es patrón. Líderes en mantenimiento sanitario. Seguimos avanzando. Pongamos pienso en la política internacional del Uruguay. Estamos ahora con el canciller en funciones, Nicolás Albertoni. Nicolás, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Daniel? Bien. Siempre un gusto. Igualmente, igualmente. Bueno, en principio vamos a hablar de varios asuntos, ojalá que tengamos tiempo para todos y además ir al detalle, a la profundidad que te gusta, pero ¿qué queda en la carpeta de las relaciones internacionales en este marco de transición? Y bueno, siempre quedan cosas, ¿no? Esta es un área, a veces veo colegas de diferentes ministerios
que sienten que ahora el verano, transición, como que a veces baja naturalmente la actividad o cosas, el foco. Y bueno, en nuestra área por lo menos no es el caso, ¿no? El mundo sigue. Claro. Entonces siempre es un área de mucho dinamismo. De nuevo, porque uno tiene que estar también en términos relativos en ese contacto con el mundo. Pero yo creo que la impronta de Uruguay siempre va en dos ejes, ¿no? Primero, el posicionamiento internacional, de los valores defendidos, de cuando salimos a denunciar determinadas cosas que creemos no compartir, que entendemos no compartir en el mundo, lo hemos hecho. La posición de Uruguay como defensor de la democracia, la institucionalidad, tanto a nivel regional como cuando se ha dado en otros marcos internacionales, eso ha sido firme. Y uno esperaría que haya una continuidad en eso, pero naturalmente está en la libertad de cada gobierno de concretarla o no. ¿Y tu expectativa es que haya continuidad en estas líneas? Ojalá que sí, pero no me pongo tampoco a enmendar la plana del gobierno entrante, ¿no? Uno esperaría que ante Venezuela, bueno, sería impensable que Uruguay deje esa vehemencia en la denuncia que hemos tenido en los últimos años. Pero la verdad que bueno, uno esperaría, y espero que así sea, porque obviamente fue una bandera que hemos defendido. Pero a veces, ojo, creo que la defensa de la democracia obviamente siempre va a estar. A veces lo que pueden cambiar son los matices, las formas y los foros. Y un segundo capítulo es todo lo comercial y económico, claro, ¿no? Así que es un área que nos toca también mucho la Cancillería, en contacto con el Ministerio de Ganadería, con Economía. Y yo creo que ahí sí hay líneas de continuidad, porque esto siempre es una cosa de a dos, ¿no? Es decir, uno no cierra un acuerdo porque quiere, es porque la contraparte también quiere. Claro. Y para despertar a la contraparte, un país tan chico como el nuestro, hay que tocar puerta. Desde luego. Insistentemente. Porque además algunos de los acuerdos que estuvieron planteados en la actual administración ya venían de antes, o sea que ahí hay como una línea trazada y probablemente el próximo gobierno deba asumir también lo que quedó hecho. Dime cómo piensas y te diré cómo negociamos. ¿Puede configurarse eso en el mundo hoy por hoy? Sí, no, porque en el mundo comercial yo creo que trasciende lo ideológico, ¿no? Es decir, en Uruguay siempre está ese debate sobre la mesa, del cual yo no rehúyo. Bueno, ¿por qué se es vehemente con algunas dictaduras y no con otros países que quizá no persiguen un régimen democrático? Respuesta que no me la autohago, pero pues feliz de conversarla después. Pero cuando el foco es lo comercial, trasciende, es un tema de ventajas competitivas, comparativas. Si uno tiene lo que el otro no tiene, la verdad que si se da en un marco de comercio tradicional, en un marco de que, bueno, si uno mira para atrás y es un comercio que se ha realizado de forma justa, es comerciar para el beneficio de las partes. Entonces no hay mejor defensa de derechos, si se quiere, que un comercio más barato y más fluido entre los países. No negamos que cuando pasamos a la agenda política cualitativa, decimos las cosas también de frente. Claro. Pero eso no debería enojar de nuevo, son dos carriles. De hecho, muchos países en el mundo tienen ministerios de comercio propiamente, y después tienen la Cancillería. Sí. Bueno, es el caso de Uruguay por diferentes razones, pero nosotros sí tenemos esa sanamente dos cabezas, que es, bueno, cuando la impronta es lo comercial, ese es el foco, y cuando tenemos que denunciar determinados hechos de determinados países, con el respeto y en el marco que siempre lo hacemos igual. Vamos a hablar naturalmente de lo que es el efecto Trump para el comercio internacional. Antes, de pronto, una pregunta respecto a lo macro. Yo sé que sos muy diplomático, que te gusta cuidar las palabras y que probablemente no aceptes hablar de fracaso de la OMC. Pero efectivamente hay reclamos para hacerle. ¿No ha funcionado como era esperable? ¿Es una institucionalidad que merece una revisión? Sí, bien específica esa pregunta, o a veces en círculos a veces más académicos se conversa. Hay muchas OM, ¿no? Pues está la OMS, la OMC, la de Salud, que ahora está en debate justamente por algunos países se retienen. Tú te referís a la Organización Mundial de Comercio y después las Naciones Unidas en general, ¿no? No hay duda que hay una crisis del multilateralismo, ¿no? Un multilateralismo que nace con mucho ímpetu en la posguerra, y cuando hacía el balance, el consenso era más que cualquier cosa, porque venían de las cenizas básicamente del mundo anterior. Claro. El mundo fue creciendo, evolucionando, más se han sumado al multilateralismo, por ejemplo a la OMC. Fíjate que China se suma a la OMC en 2001, antes de ayer, ¿no? En términos históricos. Entonces, claramente hay nuevos actores y nuevas lógicas en un mundo, el multilateral, que se rige bajo el consenso, y el cual un país como el nuestro lo va a defender a rajatabla, porque si mañana, fíjate que es por el PIB
o por la ciudadanía o por la cantidad de población, siempre vamos a estar del lado de los pocos. Entonces siempre defendimos el consenso. Pero imagínate qué complejo que es, Daniel, cuando ese consenso tiene que buscar en una misma mesa y levantar la mano a la misma vez India, Brasil, un país como Uruguay y China, ¿no? ¿Y ese consenso necesario no hace que el organismo sea ineficaz? Bueno, se empieza, bueno, ahí uno dice, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué defendes más, el consenso o que las cosas pasen? Bueno, la verdad es un debate un poco escabroso, porque depende, la respuesta sería el depende para qué tema, ¿no? Capaz que hay temas en el que uno dice, bueno, que se vaya generando un consenso a medida que se aplique determinado tema. Y para otras no. Es muy fuerte decir que algunos se van a abrir y otros no. Pero ¿qué ha pasado en el mundo? ¿No? Y a veces los sistemas, hay esa mano invisible también en las relaciones internacionales. Hemos pasado un mundo de una nueva geoeconomía, dicho en forma fácil, en que hay de consensos reducidos. Fíjate el ejemplo del comercio de servicios, que es un mundo interesante. El comercio de servicios hacia donde va el mundo, básicamente, ¿no? Pero tiene la particularidad que es muy complejo medirlo porque justamente es intangible. Dado que en el marco multilateral ha sido difícil lograr consensos, se generó algo, de hecho una sigla que nos va a resultar conocida, porque el Uruguay estuvo en ese debate, el TISA, ¿te acordás? Claro. Que de hecho habla del comercio de servicios justamente. Y empezaron siendo unos escasos países que se ven sumado a esa lógica plurilateral, ¿no? Decir, bueno, dado que no logramos este consenso macro, lo logramos en un ámbito reducido. Bueno, empezaron el 30% del comercio de servicios. Hoy, esa excepción es el 70% del comercio de servicios. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez más, ante esa falta de consenso macro, se están generando burbujas que salen de costado. Y uno dice, ¿está bien, está mal? Y no lo sé, pero el sistema en eso es sabio, ¿no? Es decir, bueno, hay momentos en los que, bueno, si no hay inercia para hacerlo, vamos a avanzar por acá. De nuevo, no es que sea malo eso, ni bueno al mismo tiempo, pero habla de que tampoco todo está perdido, porque los grandes temas, y acaba el punto central y cierro con esto la respuesta, en los grandes temas nacen en el marco multilateral, y se van como componiendo de diferentes visiones, y cuando no se logra consenso, pueden algunos otros países en otro ámbito, más cuidado y respetado, decir, bueno, avancemos en estos términos. Es un punto medio, es un gris, es el 100 de lo que querríamos, no, pero todo esto para decirte que a veces esas grandes siglas que andan en la vuelta, CPTPP, TISA, y es el nuevo mundo del desarrollo, es la nueva geoeconomía. Ahí me da otro sombrero académico, creo que ya no estamos más un mapa de planiferios, ¿no? Tradicional. Es un mapa en el que hay nueva composición geoeconómica por temas. Hay un plurilateral para temas de alimentos, para temas de servicios. Y uno tiene que poner el oído ahí. Porque lo peor que te puede pasar es llegar tarde. Claro. Sí, sabes que enancado en estos debates siempre queda el otro asunto planteado, ¿no? Cuán dependientes somos de las decisiones de los grandotes. Fíjate vos cómo cambia prácticamente de un día para el otro, tal vez sea una afirmación exagerada, pero asume Trump y mueve todo. ¿Sí? Y mueve absolutamente todo. Allí con esa especie de concepto del imperio de la amenaza. Primero amenazo y después veo. ¿Cómo observás ese fenómeno que no solo está concentrado en Estados Unidos, en la eventualidad de una guerra comercial, donde obviamente del otro lado está China? ¿Cómo advertís el impacto que puede tener en las economías emergentes? Porque todo va en cadena. Sí, bueno, sin duda las señales iniciales han sido, yo no digo la palabra de sorpresa, pero firmes, ¿no? Es decir, bueno, señales importantes. Hay que ver también qué se consolida de eso, ¿no? Es decir, es verdad que en estos tiempos ahora de asentamiento de los gobiernos y de ese tipo de gobierno son de muchos anuncios y después hay que ver cuánto decanta. Una retórica muy dura para después ver qué pasa. Que es parte a veces de la lógica de negociación, ¿no? Esa retórica amenazante. Bueno, lo cierto es que sí lleva un elemento fáctico de los aranceles. Se ha subido aranceles a determinados países, después se amenazó y después se retrasó la suba de aranceles, pero ya como fue una señal clara de que eso ya no es una herramienta potencial. De todo lo que sea. Y después hay otra anotación. Es un gobierno al que todo indica que le va a interesar mucho la agenda migratoria, donde ahí hay un foco, ¿no? Es decir, la agenda migratoria para Trump va a ser importante, es un escenario dado. Yo diría que en cuanto a lo comercial es lo que a mí me genera más cuidado a tenerlo en cuenta. Porque hoy el mundo del comercio está tan intercadenado. Fíjate que en los 90 había unos escasos 40 acuerdos comerciales en el mundo. Hoy inscriptos en la OMC hay alrededor de 500. 300 concretados, pero inscriptos que después van a ratificarse, más 500. El mundo cambió, está interconectado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los países responden a este tipo de medidas,
no responden normalmente a los países, no responden directamente a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque, bueno, es Estados Unidos también. Entonces, lo que se hace es más bien impongo tarifas sobre sectores. Sí. Y ahí es donde hay que poner cuidado, porque Claro. sin comerla ni beberla, uno puede en este mundo interconectado, y bueno, le subió la tarifa del 20 y tanto, y uno empieza a mirarse y decir, ¿pero qué hice? No, es porque una respuesta indirecta. Entonces Claro, ahí, el tema en de las esa espiral, cadenas, el tema de las cadenas. Yo no sé si fuiste el que describió el viaje de la Hering. sí, qué El memoria. el viaje de la Sí, Hering. citando una colega, ¿no? Pero Sí, está citando a una sí. colega que refería a que una camiseta de esa marca tan conocida sale de la textil en Brasil y recorre ¿cuántos países? Más o menos habla de 13 países, ¿no? Fíjate que algo tan sencillo, y de hecho se habla, una remera Hering blanca, que no creo que haya nada más básico que eso, pues no tiene nada extra, vamos a decir. Hacía un recorrido y demostraba que recorría entre 10 y 13 países, ¿no? Eso quiere decir que se ha llevado la logística a tal extremo de beneficio de que si doblarla y ponerla en una bolsa en Bangladesh cuesta menos o 0,0 algo que impacta en el precio final, en el acumulado por millones de remeras, eso tiene un impacto en el precio final. Esos son, dicho en criollo, las cadenas globales de valor, que a veces los economistas la complican un poco, pero es eso, es ese encadenamiento productivo que hay. Todo bárbaro, hasta que en uno de un esos país canales no recibe porque un esa remera arancel. Hering para entrar, hay formatos, admisión temporaria, como sucede en Uruguay, que si uno entra algo para sacarlo después, entra sin impuesto. Bueno, pero si en todos nos empezamos a proteger, ahí puede estar jorobada la cosa, o como pasó, si te viene una pandemia, ¿no? En que el transporte, que muchas veces se puso ese transporte marítimo, llevarlo del país A al país B, porque igual puede seguir teniendo beneficio de costos. Y ahí es que se te desconfigura toda esa cadena, ¿no? Claro. Nicolás, un mundo cerrado, o por lo menos, en principio, por estas cuestiones que estamos viendo, tiende a cerrarse, ¿no? Cuando uno habla de proteccionismo, habla justamente de países que se están como cerrando. ¿Dónde están las llaves para economías como las nuestras? Mira, hace unos días hablaba, porque la conozco, la secretaria general de la OMC, Ngossi, que hacía una conferencia y la felicitaba, de middle powers, ¿no? Es decir, que hoy en día cada vez más los países con peso chico o mediano en coordinación puede tener un peso importante. ¿Tipo amortiguadores? ¿Así? Y amortiguadores. Dado que tenemos esa multipolaridad, ¿no? Que se está consolidando, China, Estados Unidos, pero aparece también satelitando Rusia, Irán y otros países con poder militar, en los middle powers, los que la verdad que no estamos en ese foco de tensión, de conflictos, sí podemos tener un margen de coordinación, ¿no? Y nosotros quizá no estamos en ese estadio de middle power, pero sí hay seguro en ese colchón siguiente al middle power, pues somos un país con una presencia política importante en el mundo, la democracia número 14 del mundo, la más sólida de América Latina. Entonces, ¿cuánto hay, Daniel, ahí de coordinación? Y no hay misterio en esto. Esto es libre comercio y firma. Es decir, y no solo los TLC, que sabemos que en el debate público estuvieron de moda, ¿no? O sea, lo que al final del día es tener firmado el libre comercio. Porque uno solo pretendiendo un libre comercio, pero sin algo que lo sustente, digo, estás hablando de libre ¿Pero vos comercio. decís, por ejemplo, firmar y después ver qué pasa? No, bueno, firmar algo, justamente un libre comercio, que uno le da hoy una base. ¿Qué pasa con mañana? Escenarios extremos como lo está pasando en Estados Unidos, de subo porque subo, sí es verdad que son difíciles de lidiar. Pero tendencia, por ejemplo, que mañana nos toque indirectamente, mira que esto es un buen ejemplo. Mañana un país que quiera responder indirectamente a Estados Unidos sube el arancel del 25% al aluminio. Pero yo tenía firmado un acuerdo de libre comercio con ese país. Y capaz que me coleteó y justo llegó al puerto mira, ahora el 25% para todos. Toma una explicación muy fácil, ¿no? Se me escucha un despachante de aduanas, pero para que lo entiendan todos. ¿Qué pasa? Mañana, lo que yo puedo decir, no señor, acuérdese que conmigo cerró un tratado de libre comercio que impacta en este sector y yo tengo arancel cero. Es un seguro que sirve en estos escenarios. Y no estoy diciendo nada hiper difícil. Es que si tenés acuerdo de libre comercio en contexto de esto, por lo menos vas a tener un colchón de seguridad. Pero vos decís que hay entonces un colchón de seguridad en la firma. Y sí, en la firma, obviamente. Porque te pueden decir, hace un ratito estábamos hablando de la cierta ineficacia que tienen los organismos internacionales. Bueno, pero sí tienen un cuerpo importante de leyes, de regulaciones, en fin. Y vos decís, ¿y el documento no quedará en papel cuando llega una decisión así? La verdad que todo puede pasar, pero yo lo que tengo es
colchones de seguridad. Colchones de seguridad. Seguro el escenario cero es mejor que no es peor que no tenerlo, ¿no? Yo creo que hay temas que, de hecho, cuando uno los menciona ya, en este caso en el televidente, en el oyente, en fin, ya te aburre, ¿no? Decís Unión Europea, Mercosur, ya te aburre. Pero en definitiva, lo que se pierde de vista en ese aburrimiento es la cantidad de oportunidades que puede llegar a tener concretar ese acuerdo. La pregunta que se hacen o nos hacemos todos es por qué estamos... El otro día creo que escuchaba a Guillermo Vallés, al embajador, ¿no? Decir que esto viene de hace 34 años, no de 20 ni de 20, de 34 años, y en el mientras tanto, eso es lo que probablemente llame más la atención, Europa sí firmó tratados de libre comercio. ¿Por qué con esta región no? ¿Qué tranca ahí? ¿Qué pasa ahí? No, primero sería el acuerdo birregional más grande del mundo, ¿no? Sí. Eso no hay duda. Estamos hablando del casi el 80% de la economía de América del Sur y 27 países europeos. Lo que habla en sí mismo de que tampoco era una historia tan fácil. Bueno, después uno relativiza si lo difícil era 10 años o 25, ¿no? Yo creo que fue demasiado lo que ha pasado en el medio. La verdad que una explicación única no habría. Esa macro que te digo es algo, nos llevaría a una respuesta, que es un acuerdo complejo de cerrar. Pero lo cierto, y vamos a ver el vaso lleno para no ponernos tan históricos, es que de hecho por estas horas mientras hablamos el ministro está en Bruselas con Arbeleche. Es uno de los pedidos del presidente que ha sido es estar hasta el último día, poner toda la energía en estos temas, bueno, en todos los temas, pero en lo que compete a nosotros en estos acuerdos. Yo salgo el lunes para Tokio por el acuerdo transpacífico. Quiero hablar de eso también. Y vemos muy buenas, yo hablaba de mañana con el ministro, muy buenas expectativas al lado de Bruselas. La conclusión técnica política que se dio en Montevideo hace semanas atrás nunca se había dado. Tomando a Guillermo hace 30 y algo o 25 años, nunca se había dado. Que haya una conclusión técnica ratificada, esto entre comillas porque cada palabra vale, pero es decir, respaldada políticamente por Van der Leyen, por Europa, los 4 presidentes latinoamericanos. La foto dio mucho. Esa foto vale una firma, vamos a sí. decir. Digo, falta ahora en la instancia de la firma, que esperemos que en el corriente año se pueda concretar, y después la ratificación que seguirá su proceso parlamentario. Entonces, bueno, todo lo que se perdió será cuenta de la historia, pero sí lo sabemos lo que estamos ganando ahora en esta nueva dinámica, y Europa lo está viendo y lo vemos en este mundo más proteccionista, en el acercamiento de China a América Latina, 2 países de Occidente como somos América Latina y Europa, que no pudimos cerrar por tantos años. Empezamos a percibir que no cerrarlo esta vez tendría un costo geopolítico importante, que trasciende lo comercial. Entonces se suman algunos eslabones para decir, señores, ahora sí. Yo contigo nos conocemos hace tiempo hablando de estos temas y parece un déjà vu, ¿no? Decir que cada canto semestre dijimos ahora sí. Nos toca verlos de telón adentro, que sería demasiado difícil pensar que se vuelva atrás ahora. Pero bueno, todo queda a la espera de que al final del día se alineen algunas cuestiones políticas para el flechazo final, ¿no? Bien. Y después también, cuando apelamos a eso, a la cuestión de los nombretes o las palabrejas, ¿no? TLC, Tratados de Libre Comercio, y cuando pusimos tanto empeño, por eso que decía, ¿no? Países que siempre se apegaron mucho a la ley, a lo que representaba el marco regulatorio internacional, y de repente aparece un Milei, que me gustaría hablar además de esa línea de conexión que hay Milei-Trump, cómo puede impactarnos, perjudicarnos o beneficiarnos. Creo que vos tenés una postura allí bastante clara, donde decís, ¿de qué valió tanta lucha y tanta pelea para decir, bueno, señores, nos queremos separar o queremos ir por este camino y el bloque no nos deja? Y ahora un socio grande, un hermano grande, resulta que dice, sí, yo si tengo que irme, me voy. ¿No queda en discusión todo ese trabajo tan minucioso, ese tallado tan cuidadoso para respetar la institucionalidad, en este caso del Mercosur, para que venga otro y te diga de esto no vale nada? Sí. Hay que matizar las formas, ¿no? Yo creo que bueno, Argentina quizá lo dice hoy a un estilo argentino del presidente, pero Uruguay no está tan lejano a esa lógica, ¿no? Es decir, que al final del día es... Obviamente que nunca estuvo en duda, por lo menos, la pertenencia al Mercosur. De hecho, por lo menos puedo hablar por este gobierno. Se ha participado y promovido todas las instancias de presidencia pro tempore, las cumbres y demás. O sea que, pero sí en cada instancia, el presidente de hecho lo graficaba con tanto Alcántara de la Fuente, ¿no? Que lo termina rompiendo. Claro.
que no era, en este caso, justo romper el Mercosur, sino dar una claridad del mensaje. Claro, pero hablar del corset, vos decías, esto a mí me encorseta. Sí, Y sí, resulta sí. que Entonces, alguien bueno, se pero quita el ahora, corset, bueno, si quiere. bueno, pero si alguien, como dicen el mundo de las finanzas, si alguien hace el fronting y puede hacerlo otro tiempo y con otro piso, pues naturalmente Argentina es lo mismo que Uruguay. Yo la verdad que no lo veo lejano al objetivo final de Uruguay. Repito, quizás hacemos matices en las formas, ¿no? Y vos decís que, por ejemplo, si se logra esa línea Trump-Milei, en esa especie de acuerdo bilateral, Uruguay puede argumentar y decir, bueno, lo hicieron Sí, ellos. Sí, o que ojo, Uruguay ya tiene una lógica argumental que ha mostrado, el Transpacífico es uno de ellos, que fue a tocar la puerta. Si mañana el Transpacífico nos dice entren, se da esa bilateralidad. O sea que nosotros ya accionamos. Lo que sí nos pareció, por ejemplo, con China, que quisimos accionar, y sí también tuvimos una proactividad, y vimos señales dentro de Mercosur que, ojo, no nos dijeron solo a nosotros que no le parecía, sino que fueron a China a decir que no. Entonces ahí se da una cuestión un poco más delicada, que obviamente no es de nuestra alegría que un país vaya a decir que otro no puede hacer tal cosa. Pues nosotros tenemos una soberanía comercial y gozamos de ella. Entonces, Uruguay ya accionó eso. Pasa que lo ha hecho la uruguaya, es decir, cauto, con forma, es decir, bueno, pido la adhesión al Transpacífico y si me dicen que entre, señores, yo voy a entrar. Y va a mirar a Mercosur, es decir, bueno, ¿quieren entrar? Súmense a la lista de adhesión, va a ser las mismas condiciones. Te vas a Japón, ¿con qué expectativa o de pronto a tu regreso, qué esperás haber logrado? Bueno, el Transpacífico son 12 países, Japón es uno de ellos y muy importante, ¿no? Que nosotros estamos sumando un listado de mirarnos a la cara y ver qué países están queriendo que Uruguay ingrese, ¿no? Hay muchos códigos entre ellos de no hablar unilateral o bilateralmente, pero sí nosotros queremos dar señales, la hicimos con Reino Unido, con Singapur, con Canadá, que son países que están. Japón lo hicimos también, pero creíamos que había que surcir alguna cosa más. Y bueno, traer señales positivas. ¿Cuál ¿no? es la contraparte allá, Nicolás? Bueno, ya hay un jefe negociador del Transpacífico, que es está el viceministro, me voy a reunir con el viceministro. Eso más una cuestión oficial, formal, pero quien sigue el detalle de esta negociación es el jefe negociador del Transpacífico. Y bueno, reunirnos con ellos, ya nos conocemos porque hemos venido hablando mucho, pero es reafirmar como sello final de este gobierno. Y habiendo escuchado al presidente entrante, yo leí notas y me refiero a lo que ha dicho el presidente entrante, de que le interesa continuar con el Transpacífico. Es más, hasta esto una nota personal, pero del agradecimiento y también de la institucionalidad, con buen gesto el trabajo que se venía realizando en estos temas. Así que bueno, cada semana cuenta en esto. Y fíjate, Daniel, que quedamos como virtualmente los posibles siguientes. Porque había un listado de 5 países. Estaba China, Taiwán, Costa Rica, Uruguay y Ucrania, que fue el último que solicitó adhesión. Después solicitó Indonesia, pero ese era el listado consolidado. China y Taiwán, los países deciden del Transpacífico y lo van a debatir en otro contexto. De hecho, obviamente hay implicancias geopolíticas si entra uno y no otro. Y entra Costa Rica, que era el tercero. Lo cual no nos sorprendía, era el tercero en la lista. Entonces, técnicamente, queda Uruguay como el posible siguiente en la lista. Y con señales, porque la tuvimos de adentro, de que hubo muy buenas señales, valga la reiteración, de que Uruguay estaba en condiciones ya de acceder. Y puede haber una reunión en marzo o abril. Entonces, esto para que se vea la buena institucionalidad. Yo de hecho me reúno mañana con mi sucesora, con Valeria Zuccasi, y bueno, también expresarle, mire, voy con este objetivo, llego los próximos días, me va a gustarte informar en qué estuvimos. Y esa es la institucionalidad uruguaya. Es decir, yo ya estoy trabajando y con mucho gusto para lo que se viene, Claro, ¿no? Es la decir, continuidad. dejo el 28 de febrero sabiendo que hay una semana después. La continuidad de algunas líneas políticas. Ahora, ¿hay algún tema? Esto va a quedar en la carpeta, digamos, que le van a entregar en este marco de transición al gobierno entrante, al gobierno electo. ¿Hay algún tema que haya sido vetado de esas conversaciones entre el gobierno electo y el gobierno actual? No, para serte realista, igual hubieron, yo diría, 2 conversaciones, más de tipo general. De hecho, el ministro entrante tiene una situación que está en un organismo todavía, hasta, entiendo, fin de ahora, fines de febrero. Entonces, está en el exterior. Tuvimos 2 instancias, nosotros siempre abiertos, obviamente, al diálogo, pero fueron muy generales, ¿no? Es decir, no lo digo ni a favor ni en contra. Que no hubo quizá alguna señal de que alguna u otra cosa no se va a seguir, tampoco estamos pidiendo rendir cuentas en eso, pero por lo menos a lo que fue el diálogo, no.
Uno puede soslayar que puede haber matices en algunas cosas, pero tampoco me animaría a desagregarlo porque es más bien de olfato, de visión de las cosas, ¿no? En Uruguay ha tenido una visión mucho más proactiva por fuera de la región sin dejar la región y quizá pueda haber un acercamiento más a la región y con esto no digo nada nuevo, lo ha dicho el presidente Orsi también, pero esperemos que en las grandes líneas, por lo menos en la defensa de valores, haya una continuidad. Bien, y después hay cuestiones que van más allá de lo diplomático exclusivamente, la bilateralidad de las relaciones entre los países, porque afectan a personas, ¿no? Ahí tenemos un tema con Venezuela, donde no ha habido una sola respuesta del régimen venezolano por la desaparición de este uruguayo. No hay nada de eso todavía. No, lamentablemente no. Que obviamente ya trasciende, cuando estamos hablando, ya vamos a encabezar los 100 días y no los pasamos de no respuesta, es decir, ya estamos ante una situación obviamente de negación. Yo creo que trasciende. Ese fue un ejemplo en los que obviamente no hemos bajado los brazos, en su momento mandamos una segunda nota, pero fue un ejemplo claro de hasta dónde puede llegar un régimen como estos, ¿no? Porque a veces vemos lejano, lamentablemente ahora vemos que ha habido un enfriamiento de esta temática. Pero bueno, Uruguay le tocó en eso. Un uruguayo que entraba por la frontera, que lo único que queríamos saber es su paradero. Porque de nuevo, llegado el caso, presos en el mundo uruguayos los hay, pero en cualquier Estado de Derecho lo que tiene que decir es la razón, si es que está preso, ¿no? Entonces, la respuesta es que no tuvimos respuesta, pero también fue una señal lamentable de hasta dónde puede llegar un régimen como este. Si yo leyera tu currículum, perderíamos 3-4 minutos del tiempo valioso de tus respuestas, así que todos más o menos te conocemos y además podemos apelar a varios sitios para conocer lo que es tu trayectoria, pero sos sin dudas uno de los referentes en temas de política internacional, con mucha presencia en los Estados Unidos. Tenés 2 PhDs. Sí. De hecho, estuviste, por ejemplo, en una de las universidades más prestigiosas de California. Por lo tanto, también no solo te formaste académicamente, sino que percibiste lo que es Estados Unidos en su forma de relacionarse con el resto del mundo. ¿Sabes lo que me llamó la atención mucho el otro día? Porque todos estamos o somos conscientes de la tiranía venezolana. Pero funcionarios de altísima calificación de los Estados Unidos visitando a Maduro. Sí. Y vos decís, algo acá no me cierra. Cuando no hay un reconocimiento estricto al resultado. Al resultado, sí. Y vos es que no lo decodifico. Y quería preguntarte si vos, por ejemplo, porque después, viste, está esa retórica necesaria de decir, bueno, nosotros condenamos la forma en que fueron amañadas estas elecciones, este gobierno no es legítimo, pero ves a funcionarios de la administración Trump visitando hace pocos días a Maduro. Sí, bueno, si me preguntás, yo creo que ahí hay naturalmente, es verdad que sorprende. Claramente hoy la dependencia y que Venezuela coincide ser también un país petrolero, hay un elemento, sin duda. Es decir, si uno lo analiza en términos más técnicos, geopolíticos, es decir, bueno, sabemos que en términos políticos puramente electorales hubo un fraude electoral, me imagino, ¿no? Esa percepción, no estoy hablando por otro país, sino viendo la escena. Pero no hay duda también que en un mundo de absoluta incertidumbre energética, ¿tá? Venezuela también es un actor relevante en ese sentido. Uno tiende a pensar, de hecho, quien fue el enviado tampoco fue el canciller, ¿no? Fue el canciller, no fue Rubio. No fue Rubio, Marco Rubio, que bueno, ahí podría ser una cuestión más de Estado, sino se manda un enviado. Sí, sorprende, pues yo creo que hay explicaciones más de tipo como eso que te digo, ¿no? En energética, petrolera, que no deja de ser una variable, lamentablemente. De hecho, uno ve en otras subregiones en el mundo, termina siendo un tanque de oxígeno para estos regímenes. Exacto. Porque al final del día tienen atado todavía los países en esa dependencia energética y genera esas complejidades. Bueno, y como cierre, más allá de que lo comentamos al pasar, y a cuenta de hablar de otras cuestiones, ¿cómo se navega por este sur entre Argentina y Brasil? Con diálogos con ambas partes. Yo creo que vamos a terminar este gobierno, y eso son notas cualitativas que después el tiempo los ve, ¿no? Pero fíjate que cuando supuestamente había cercanía ideológica, lo que puede ser el Frente Amplio con el kirchnerismo, tuvimos 2 años los puentes cortados.
Y ahora uno diría, bueno, cercanía ideológica quizás rápida con Lula, uno diría, capaz que no la hay, si hay uno lo ve, pero estamos en un excelente diálogo y vínculo. Todo lo que ha llevado el gobierno en conjunto y hasta el fin de gobierno, obviamente, y también con Argentina. Entonces, yo creo que esa es la nota positiva. Se navega con diálogo, se navega también, ¿sabes lo que? Esto sí, yo que lo saco hoy de haber estado en la acción política, poniendo cuáles son los objetivos concretos. Bueno, estamos el dragado de la hidrovía, el puente en Yaguarón, con Argentina, estoy diciendo diferentes casos, y con Brasil también, ¿no? Las 3 lagunas que teníamos. Entonces, todos esos elementos, cuando uno lo componía, eran proyectos concretos que fueron avanzando. Que bueno, los 14 metros del puerto, Daniel. Lo van a leer nuestros nietos esas cosas, ¿no? Estamos hablando de que va a cambiar el eje cuando todo eso termine de ejecutar del puerto de Montevideo. Entonces, de nuevo, se hizo con foco concreto, con dedicación y persistencia. Y bueno, se usó el diálogo más allá de las ideas. Bueno, tuviste hijos, plantaste árboles seguramente, escribiste el libro. El último libro tiene que ver con todo esto, el libro ¿no? de proteccionismo, sí. O sea, había sido, no es que pasé escribiendo donde estaba en la Cancillería, era un libro determinado antes. Es un libro en inglés y las editoriales en Estados Unidos son un poco más otros tiempos. Y bueno, terminó saliendo ahora, fines del 24. Y bueno, linda experiencia. Linda experiencia. Decía, lo del árbol, el hijo, el libro. Y en política, ¿cuál es tu sueño? Porque viste que recién no, pero digo, en este último mes trascendió que tu nombre podía llegar a ser el que ocupara la candidatura del Partido Colorado a la Intendencia de Montevideo. Y vos dijiste que no. Sí, me parecía que no era el tiempo y podía contribuir desde otro lado. Primero estoy hasta el 1 de marzo en esto. Sí. Y obviamente en tiempos de una campaña tan corta todo contaba. Eso era un elemento logístico. Y después, Daniel, estas cosas, yo creo que tiempo al tiempo. Es un oficio del cual yo me considero orgullosamente político, no lo escondo, me gusta la política, la actividad política, obviamente con un perfil quizá más técnico de contribución temática. Yo creía que mi contribución estaba hasta el día final en la Cancillería. Y en cuanto hacia adelante, primero valoré mucho que uno esté en esa lista chica, sean 4 o 5. Lo valoré y además que con cariño, porque uno veía que no era... ¿Dónde está tu credencial? La credencial está en Salto. De hecho, sí, yo tenía mi credencial en Salto, pero eso no era un impedimento. No era. Pero digo, ¿me entendés la connotación también? Sí, ¿no? sí, porque también, decís, pero bueno, eso puedo ser candidato a Montevideo, pero también de Salto. Sí, ¿no? pero no era una... Eso te diría que no fue una variable. Fue una variable, yo de hecho, no voy a rehuir a mi característica de orgullosamente salteño. Fui un estudiante del interior que llegó a Montevideo y esta ciudad le dio todo. Le dio todo, tuve mis hijos, me casé acá, o sea que me considero obviamente hoy un ciudadano de este departamento. Por eso lo iba a hacer con convicción, si así era, no estuvo eso en consideración. Y es más, si algo he tenido la suerte es también de ver otra administración que no haya sido la Frente Amplista, es decir, al venir de otro departamento, ¿no? Por algún tiempo vital. Entonces, podía haber sido un lindo desafío, pero vamos a tener una excelente candidata, que es Virginia Cáceres, una gran amiga, que yo creo que de verdad va a dejar todo en la cancha para el 11 de mayo, contribuir a la coalición de la mejor manera posible, y quién te dice, sino también ser los más votados de coalición, o de nuevo contribuir para que la coalición pueda lograr el gobierno departamental. Bien, me quedaba una pendiente en el tintero. Hagamos de cuenta que no es un programa periodístico, porque ya nos fuimos del tiempo de la entrevista. Estamos comiendo un asado y yo voy y te pregunto, che, Nico, ¿cómo explicás lo de Bustillo? Bueno, dejaste el postre al final, todo. Y lo de Bustillo, miren, yo creo que trabajé un año con el ministro Bustillo. La verdad, en lo personal no tengo nada que decir. Fue un muy buen tiempo de trabajo en general, como también lo ha sido con el ministro Paganini. Digo, el explicar en sí lo que ha sucedido después, ya tuvo su costo político, vamos a decir, ¿no? El ministro renunció, no hubo nada por ese momento estrictamente judicial, sino más bien fue por un manejo de cómo se había manejado determinada información. El caso que le involucraba en términos el caso de los pasaportes, vamos a decir, ese caso se archivó, ¿no? Es decir, después queda el otro caso que en realidad tangencialmente puede estar involucrado, por de hecho él no estaba ni en el país en ese momento. Entonces, en términos generales, eso sobre no sé si te referías al pasado. No, si es prudente, después, digamos, haberlo... Y bueno, por eso digo, pero vale ese antecedente para decir la prudencia del post. No había ningún elemento, Daniel, ningún elemento hoy para
de nuevo, después lo político siempre es subjetivo, Sí. y acá no me va a poner una bandera de defensa de nada. Si no vemos bien lo abstracto, no hay ningún elemento como para que un embajador de carrera que había estado estrictamente 4 años aquí no se lo proponga como un embajador un destino específico. Pero terminó en eso. No se encontró mayorías para la veña, se lo sacó y otra historia, ¿no? Es decir, será cuestión del siguiente gobierno, pero son embajadores de carrera que cada tanto tiempo deben salir. Y si no hay ningún impedimento normativo y legal que lo haga, que no era este el caso, estaba en condiciones. Toda la subjetividad política queda cuenta del análisis. Pero la verdad que en lo frío no le encontrábamos ningún impedimento para que eso suceda. Muchas gracias. Gracias. Nicolás Albertoni, el ministro en funciones de Relaciones Exteriores, estuvo con nosotros. Hasta aquí esta entrega de Pongamos Pienso. Nos vamos a reencontrar el jueves. Que pasen todos muy bien.